En el complejo mundo del derecho romano, la libertad nunca fue un concepto absoluto, un simple sí o no. Ser libre era solo el primer paso. La verdadera pregunta, la que lo definía todo, era: ¿se nacía libre o se llegaba a ser libre? Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante jerarquía legal de Roma para desentrañar esa distinción clave entre los ingenuos y los libertos. Para navegar este sistema tan complejo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, tenemos que entender qué significaba para un romano ser una persona. Después, vamos a conocer a los ingenuos, los que nacían con todos los derechos, y a los libertos, los que obtenían su libertad después. Veremos que esa libertad no era para nada igual para todos. Luego, exploraremos esos lazos que seguían atando al esclavo liberado y al final entenderemos por qué esta distinción era tan, pero tan crucial para toda la sociedad romana. Bueno, empecemos por la base de todo, por el concepto de persona. Y es que para entender el derecho romano, lo primero es aceptar algo que hoy nos suena extraño. Ser un ser humano no era lo mismo que ser una persona ante la ley. Esta distinción es la llave para comprender todo lo demás. Lo más fascinante de esto es de dónde viene la palabra. Persona era originalmente la máscara que usaba un actor en el teatro para que su voz se proyectara, para que sonara. Y esa idea pasó al derecho. La persona no era el ser humano como tal, sino su máscara legal, el papel que le permitía actuar en el gran escenario de la sociedad, tener derechos y obligaciones. Pero, antes de cualquier otro matiz o detalle, había una división fundamental, un abismo legal que los separaba todo. Como vemos aquí, o se era libre o se era esclavo, no había puntos intermedios. Esta era la primera pregunta, y la respuesta definía por completo el destino de cualquiera. Ahora, dentro de ese grupo de los libres, existía una categoría superior, una élite. Vamos a ver el estatus más privilegiado, el que era considerado el estándar de oro de la libertad en Roma, el de los ingenuos, aquellos para quienes la libertad era un derecho de nacimiento. Aquí está el punto crucial, la clave de todo. Para ser ingenuos, lo único que importaba era haber nacido libre. Daba igual si tus padres habían sido esclavos liberados. Si tu primer aliento de vida lo diste en libertad, eras ingenuus. La ingenuidad, por así decirlo, no se heredaba, se estrenaba. Y la ley protegía este estatus con uñas y dientes. Había un principio llamado favor libertatis, que básicamente significaba que, ante la duda, un juez siempre debía fallar a favor de la libertad. El estatus de ingenuo era tan sólido que ni siquiera algo tan terrible como ser capturado por piratas y vendido como esclavo podía borrarlo para siempre. Una vez liberado, recuperabas tu estatus intacto. Era una marca indeleble. Muy bien, ahora vamos a la otra cara de la moneda. A todos aquellos que conseguían la libertad, pero que muy pronto se daban cuenta de que no era la misma libertad pura, sin condiciones, con la que otros nacían. Era una libertad, una libertad con un asterisco. Esta es la figura central de nuestro análisis. El acto de liberar a un esclavo era la manumitio. Pero fíjense en la dualidad de los términos. Frente a su antiguo amo, ahora su patronus, era un libertus, lo que ya nos habla de una relación que continúa. Y frente al resto del mundo, era un libertinus, miembro de una clase social completamente nueva. Pero la cosa se complica. La libertad para un esclavo no era un solo camino. El emperador Augusto, preocupado por la integridad del cuerpo de ciudadanos, impulsó leyes que regularon la manumisión. Y de repente, liberar a un esclavo ya no era un acto simple. Se convirtió en un sistema que creaba un verdadero espectro de libertad, con distintas clases de libertos que tenían derechos muy, muy diferentes. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que definía la vida entera de un liberto. ¿Qué tan libre se era en realidad? ¿La manumitio significaba el fin de las cadenas o simplemente las volvía invisibles? La respuesta, como vamos a ver, está llena de matices. Esta tabla es el corazón de nuestro análisis, lo resume todo visualmente. Fíjense en la primera columna, el ingenuo, acceso total a todo. Ahora comparemos con el liberto ciudadano. Podía votar, sí, pero su voto valía menos. Podía casarse, pero no con la élite.
Ya se ven las barreras. Pero la caída es brutal con el liberto latino, que perdía derechos tan básicos como el de dejar testamento. Y al fondo del todo, el dediticio, despojado de casi todo. Esto no era una pequeña distinción, era una jerarquía legal durísima. Bien, esta primera clase era el mejor escenario posible para un esclavo liberado. Conseguía la codiciada ciudadanía romana, pero era una ciudadanía de segunda. Tenía la puerta cerrada a los altos cargos públicos, y su influencia política estaba deliberadamente limitada. La mancha de la esclavitud, aunque legalmente borrada, dejaba una sombra social permanente. El punto crucial aquí es este estado de limbo legal en el que vivía el liberto latino. En su día a día era libre, podía comerciar, pero su patrimonio estaba encadenado a su pasado. La frase de Gallo es simplemente perfecta y demoledora. Viven como libres, pero mueren como esclavos. Su libertad económica era, en el fondo, una ilusión que se desvanecía en el momento de su muerte. Y llegamos a la tercera y última clase, la de los dediticio. Esta categoría se creó para esclavos que habían sido castigados por mala conducta. Para ellos, la libertad era, en realidad, la forma más dura de castigo que se puede imaginar. Esto es un ejemplo escalofriante de cómo la ley romana podía usar la idea de libertad como un castigo. Para un deditichus, ser liberado no significaba integrarse a la sociedad, sino todo lo contrario, era una exclusión permanente. Se convertían en parias, desterrados de por vida del corazón del mundo romano, sin absolutamente ninguna esperanza de mejorar su condición. Su libertad no era un regalo, era una condena. Pero incluso para el liberto ciudadano, el que tenía más derechos, la manumisión no era un punto y final con su antiguo amo. Las cadenas de la propiedad se rompían, sí, pero eran reemplazadas por un lazo de obligación, un vínculo inquebrantable con su nuevo patrono. La libertad de un liberto estaba siempre condicionada por estos tres deberes de por vida. Primero, el respeto, una lealtad casi filial. Segundo, los servicios, que podían ser días de trabajo que aún le debía al patrono. Y tercero, los derechos de herencia, que aseguraban que el patrono siguiera teniendo un interés económico en la vida del liberto. En esencia, el lazo no se rompía, se transformaba de uno de propiedad a uno de obligación social y económica para siempre. Entonces, después de ver todo este sistema tan elaborado, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué tanta complicación? ¿Qué nos revela toda esta estructura sobre la mentalidad romana y su idea de lo que significaba ser un ciudadano? Esta comparación lo resume todo de una forma contundente. Para el ingenius, la libertad era un derecho de nacimiento, algo tan natural como respirar. Era absoluta. Para el libertus, la libertad era un privilegio que se le había concedido, una concesión que venía con condiciones, con limitaciones y con deberes, que le recordaban constantemente su origen. Y esta pregunta, que era central en el sistema jurídico de Roma, sigue resonando hoy en día en nuestros debates sobre justicia, sobre movilidad social, sobre cómo el pasado puede afectar la vida de las personas. La distinción romana entre ingenuos y libertos nos obliga a reflexionar sobre qué es la libertad en realidad y si puede existir de forma plena cuando el pasado proyecta una sombra tan larga.